Conversamos para nuestra edición de la 13 en esta jornada con el diputado Marcos Ilavaca. Diputado, gusto de saludarle. Gracias por comunicarse con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenos días, Sergio. Un saludo para todos los auditores de Diferencia Payaco. Sí, ha sido una semana nuevamente intensa con noticias de diversos ámbitos que han marcado la pauta de la región y del país, que obviamente nos tienen preocupados, no solamente a mí, sino que a toda la región. Sí, me parece, creo que estamos como todos de alguna manera en la misma situación. Manifestaciones en el frontis del Servio en Valdivia, situación de comités a nivel regional. Eso es preocupante, por ejemplo, diputado. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, claramente se está llevando adelante varios procesos de construcción y soluciones habitacionales de diferentes familias de la región y han sufrido una serie de atrasos no solamente dados por los problemas de la pandemia, sino que además por retraso al interior de la autoridad del Servio. Y allí existe un proyecto que se llama Guacamayo 3, que es el proyecto que ayer se movilizó afuera del Servio, que me tocó vivir porque yo trabajo con esos comités hace mucho tiempo, cuando ya hace cerca de 3 años se les entregó un terreno. Se licitó por parte del Servio una entidad patrocinante para que preparara el proyecto y todos pensamos de que ese proyecto iba a avanzar rápidamente, pero han pasado los años y siguen retrasados, siguen lentos, y el Servio ha manifestado esta semana de que no se va a postular este año ni el próximo, y lo más seguro es que la postulación sea en 2 años más. Eso significa que el sueño de la casa propia para este grupo de importantes familias, son cerca de 550 familias, va a estar prorrogado para 4 años más, y es una situación inaceptable. Por eso la molestia de los vecinos, que miraban con esperanza el cumplir el sueño de la casa propia lo antes posible. Tienen terreno, tienen entidad patrocinante, pero por problemas de orden administrativo se han visto marginados en una solución. Claro, porque ahí se entiende muchas veces en ese sentido cuando el problema es, por ejemplo, falta de terreno, cuando el problema es que de repente no está la EGIS o falta alguna aprobación del proyecto, pero cuando pasan problemas y la responsabilidad parte netamente por el ámbito administrativo, es como de alguna manera irresponsable, se puede decir. Creo que esa es la palabra correcta, ¿no? Efectivamente, aquí existe responsabilidad por parte del Servio, que ha estado liderando el proyecto, y es necesario que le den respuesta a los vecinos. Por eso la molestia a los vecinos, claro, no correcto. Es otra cosa. Imagínate, 2 años esperando con un terreno, con entidad patrocinante, y al final ven día a día cómo por problemas burocráticos de la autoridad su sueño se empieza a alejar. Eso es inaceptable, y por eso yo comparto absolutamente la acción que han tomado los vecinos de movilizarse y de protestar producto de este tipo de demoras. Diputado, desconozco la información, se lo pregunto si usted la tuviera, de parte de la entidad correspondiente, ¿hay alguna pronunciación al respecto de este tema? El Servio ha dicho que está trabajando para poder apurar los sistemas y las postulaciones, que hay un problema de una inscripción, el conservador de bienes raíces, al parecer perdieron los antecedentes. Sí, las respuestas son absolutamente, no están a la altura de lo que hoy día viven los vecinos. Yeah. Por lo mismo, lo que hemos estado haciendo, y yo ya me comuniqué con la vocera de todos estos comités para buscar la posibilidad de que el Ministerio intervenga de manera directa en este problema. Te insisto, fue el Servio el que tomó un terreno, el terreno del Servio. Le dijo a la familia, aquí se va a levantar su proyecto habitacional. Se les hizo una carta de reserva de ese terreno que supuestamente estaba oleado y sacramentado, tenía todos los estudios. Se contrató por parte del Servio una entidad patrocinante, y no avanzamos nada. Eso, te insisto, es inentendible, y hoy día por eso entiendo la molestia de los vecinos. Espero que cuando nos reunamos con el ministro de Vivienda logremos tener algunas luces y soluciones a este problema. Perfecto, esperamos que sea pronto. Diputado, preguntarle acerca, de la Seremi de Salud y fiscalización en los ríos, consecuencias para la población, según su opinión, tengo entendido, y no me cabe la menor duda que efectivamente es así. Ayer, por ejemplo, la región de Los Ríos quedó sin reporte diario oficial, ¿cierto?, de la entidad correspondiente acerca de los casos, o el reporte diario con respecto al COVID-19. Por ejemplo, la noticia Bio Chile claramente lo tituló como vergonzoso.
Mira, es absolutamente vergonzoso lo que hoy día ocurre en la Seremi de Salud, y esto se debe a que tenemos autoridades que no han estado a la altura. Es una Seremi que ha estado absolutamente ausente, un jefe de gabinete que ha sido un operador político más que un funcionario, una Seremi donde sus funcionarios no son escuchados ni atendidos, un intendente que no ha sabido sentarse en la mesa y ponerle coto a este tipo de situaciones, y quienes sufren no solamente son los funcionarios de la Seremi de Salud, que se ven en solitario, se ven en una pelea solos, sino que además son los cientos y miles de valdivianos, ayaquinos, unioninos y vecinos de la región de Los Ríos que día a día empiezan a tener poca transparencia en la entrega de la información. Y eso, te insisto, es inaceptable, no podemos seguir trabajando de esta manera, y es necesario que la autoridad, en definitiva, asuma el rol que le corresponda y trabaje para quienes corresponda, que es la ciudadanía de la región. Bueno, los funcionarios de la repartición en particular, fíjese, acusaron la semana pasada de presiones políticas en su labor fiscalizadora. Sí, entre otras cosas, no solamente hay presiones políticas cuando están desarrollando las fiscalizaciones, y se conoció cuando fueron a fiscalizar un conocido café de la comuna de Valdivia, que producto de la llamada del jefe de gabinete y del intendente, gestiones de ellos, se generó, se le bajó el perfil a la fiscalización, sino que además del cero y nulo compromiso y coordinación que tiene la Seremi de Salud al interior de la autoridad sanitaria. Ayer se sumaron el Departamento de Epidemiología de la autoridad a esta movilización, y eso es gravísimo, porque el Departamento de Epidemiología de la Seremi de Salud no solamente está haciendo el seguimiento y trazabilidad de los casos de coronavirus, es el departamento que le hace seguimiento a todas las enfermedades de notificación obligatoria que existen en la región. Entonces la situación es grave, y hoy día la autoridad política no ha estado a la altura de esto. Correcto. Diputado Marco Ilavaca, preguntarle también su opinión al respecto, porque si bien es cierto, ya el gobierno fue muy claro en anunciarlo, el desconfinamiento, cierto, en diferentes regiones del país. Nuestra región estaría en la etapa número 4 del programa que anunció hace una semana el gobierno, el paso a paso, nos cuidamos. Nosotros estaríamos en la etapa número 4 de ese programa, el desconfinamiento en forma gradual, que sería la apertura inicial. Ahora se avisa, el Ministerio de Salud fue claro en informar, cierto, que se abriría o comenzarían las clases nuevamente, definitivamente en el transcurso de este año. El regreso a clases en jardines infantiles, por ejemplo, es preocupante. Su visión es que esto no podría ser conejillo de Indias. Mire, efectivamente, yo lo he dicho públicamente, yo no estoy de acuerdo con este retorno a clase en pleno invierno, sin las condiciones básicas para poder enfrentar el retorno a clase. No es posible que arriesguemos la vida y la salud de nuestros hijos, de nuestros apoderados, de nuestros profesores, de nuestros asistentes de la educación, y eso es una actitud irresponsable, casi criminal. Este tipo de experiencia a nivel internacional lo que ha desarrollado es que ha implicado nuevos aumentos en los contagios. Si tú ves, por ejemplo, y una noticia que salió ayer en Alemania, tuvieron que dar un paso atrás respecto a la vuelta a clase de los alumnos, toda vez que el nivel de contagio fue superior, y tuvieron que terminar con las clases presenciales. Eso no puede pasar acá, y si es que esto llegara a ocurrir, esto es responsabilidad del ministro de Educación y del presidente Sebastián Piñera. Te insisto, uno no entiende cómo vamos a arriesgar a los niños, de qué manera se va a controlar este tipo de eventos. ¿Por qué ponemos en riesgo la salud de nuestros niños? ¿Por qué ponemos en riesgo la salud de las familias? ¿Cuáles son los elementos de protección personal que se van a entregar a estos niños? ¿Cuáles van a ser las medidas sanitarias? ¿Qué va a suceder con aquellos que no quieran retornar a clase? ¿Los profesores van a tener entonces que hacer clases presenciales y clases telemáticas, o se van a contratar nuevos profesores? ¿Qué va a suceder con los accesos a los colegios, que son lugares de aglomeración? ¿Qué va a suceder en los recreos? Es decir, la cantidad de temas que hay pendientes por resolver recomiendan de que el retorno a clase no exista, que no exista en estos momentos retorno a clase mientras no existan condiciones seguras. La semana pasada estuve en una conversación a través de mis redes sociales, un programa que yo hago los días viernes, con el presidente nacional del Colegio de Profesores y con el secretario general de los asistentes de la educación. Y lo que ellos me decían era que el ministerio nunca se ha sentado a conversar este tema con ellos,
Entonces, en definitiva, cuando ves que el ministro de Educación está tomando decisiones sin preguntarle a los principales afectados, yo lo único que puedo decir es que en lo particular no estoy por el retorno a clase. Yo voy a hacer todo lo posible, por ejemplo, para que mis hijos no vuelvan a clase, porque yo prefiero cuidar la salud y vida de ellos y no la de no ponerlos en riesgo. Claro, preocupante por esa razón, porque en el caso de usted, por ejemplo, no va a enviar a sus hijos, por lógica, cierto, a clases si esto llegara a ser efectivo realmente, y que lo va a hacer, dicho de paso, porque ya se anunció. ¿Qué van a pasar con esos niños? ¿Cómo van a poder trabajar los profesores con esos niños que sus padres no van a enviar a sus hijos a la escuela o al colegio en este caso? Ahora, diputado, si yo le preguntara a usted, por ejemplo, en su calidad de diputado y su visión, ¿qué mes de este año 2020 o cuándo podría, según su visión, volver, o sería lo más correcto que vuelva esto a la normalidad en el caso de los colegios, por ejemplo? Mire, yo creo que es necesario que primero el clima esté mucho mejor. Ya. Segundo, los niveles de contagio efectivamente estén más controlados a nivel país. Y tercero, que se avance en una vacuna para poder enfrentar esta enfermedad. Si no existen esas condiciones, lo demás es arriesgar a nuestros niños, y eso yo creo que es inaceptable. Yo creo que este año debería terminarse así como avanzado, de manera telemática, y el próximo año evaluar de qué manera podemos enfrentar esto. Perfecto, gracias, diputado, por su sinceridad. Lo último, para ir finalizando, diputado Marco, preguntarle sobre algo que nos llama la atención, que es preocupante sin duda alguna: desaparición de jóvenes en la región. Esto ha llamado la atención de todas las personas, pero ¿qué pasa ahí? ¿Faltan más policías? ¿Falta más investigación? ¿Qué podría ocurrir para que esto se pueda controlar de mejor manera? Algo que nos preocupa definitivamente. Mira, la situación que ha ocurrido en la región con el extravío de estos niños, con la muerte por lo menos de 2, es una situación que claramente nos llama a reflexionar y ver qué es lo que está sucediendo en nuestro país. Es una situación preocupante, y que en definitiva necesitamos afrontarla, y ahí implica mayor diálogo con las familias, mayor cuidado. Recordemos que hace pocos días atrás se encontró el cuerpo de este joven que había desaparecido en el sector de Coachocopihue, en Valdivia. Encontraron su cuerpo fallecido. En La Unión existe un niño que todavía se encuentra desaparecido en Valdivia, y otro en la Costanera de Valdivia, en la feria fluvial. Correcto. Asesinaron a un joven de 19 años con golpes de palos. Es decir, es una situación que en época pandemia también nos llama a la reflexión, nos llama al cuidado, y claramente hay que ver de qué manera vamos abordando este tipo de situaciones. Perfecto. Diputado, gracias por conversar con nosotros en esta jornada para nuestra edición de Hora 13. Que tenga un lindo día y por supuesto un buen fin de semana. Un abrazo para ti y para todos los auditores de esta queridísima radio.